Hola, buenas. En este curso online vamos a enseñar y aprender con TIC en la escuela del siglo XXI. Hablaremos del uso de las TIC como elemento para la transformación de la realidad educativa. El curso va a ser impartido por Viviana Samantha Bacallado León, Turaini Samar Marichel Niebla y un servidor, Rubén Hernández González. Antes de nada, vamos a explicar por qué consideramos que es necesario formarse en el uso de las TIC en el aula. Decimos que la escuela actual se basa en 4 principios básicos. Uno, y es una de las competencias de la educación primaria, es aprender haciendo. Que los alumnos aprendan mediante un aprendizaje experiencial, donde ellos sean los sujetos, unos sujetos activos participativos en su propia experiencia, y esto se realiza a través de las TIC con la metodología adecuada. Hablaremos de tener en cuenta el contexto. El contexto actual es un contexto digital donde la mayoría de los alumnos ya saben utilizar las TIC y donde se desenvuelven activamente en la nube, digamos. Hablaremos de un aprendizaje comunicativo en el cual los alumnos aprenden y comparten los conocimientos. Y finalmente hablaremos de un aprendizaje colaborativo en el cual los alumnos aprenden de una manera individual, pero también aprenden un aprendizaje colaborativo que se desarrolla con el resto de los compañeros en el aula y en la nube. ¿Por qué formar el uso de las TIC? Decimos que es una demanda social. Como estamos viendo en este gráfico, hace referencia a la integración de los ordenadores en el aula. Desde el año 2003 ha habido una progresión bastante profunda hasta el año 2012. Luego hablaremos también de la alfabetización digital. Decimos que es un requisito imprescindible en la sociedad actual para adquirir un trabajo. Como vemos aquí, la informática es una de las habilidades más demandadas a la hora de adquirir un trabajo, como un 80,9%. Luego diremos qué aporta este curso al estudiante. Lo primero es aprender a integrar las TIC en la programación. ¿Cómo podemos integrarlas? Tanto en objetivos, contenidos, desarrollo de competencias, actividades, etc. Nos aporta conocimientos para participar en la creación del plan TIC del centro, es decir, que el profesor sea un sujeto activo en la elaboración del plan TIC. Hablaremos también de cómo crear objetos virtuales de aprendizaje, los cuales utilizaremos en el aula. También aporta una base para poder desempeñar el día de mañana el rol de coordinador TIC en un centro docente, y también nos dará una nueva perspectiva de cómo debe de ser nuestra función en el aula y qué perspectiva educativa debemos trabajar con las TIC en ella. Los objetivos del curso van encaminados a conocer las diferencias entre los modelos tradicionales de enseñanza, es decir, hablaremos cómo se utiliza el conductismo o el constructivismo en el aula, y según el modelo educativo actual, cuál debemos de trabajar. Hablaremos de utilizar las TIC como herramienta para mejorar mi labor en el aula y facilitar así la comprensión de la materia. Por ejemplo, el uso de las TIC está demostrado en numerosas áreas, pero por ejemplo en la enseñanza de las lenguas extranjeras, el uso de las TIC nos ayuda a mejorar las 4 destrezas básicas, tanto las comprensivas como las expresivas. También diremos que nos ayuda a desarrollar una actitud crítica hacia el uso de las TIC como transformador de los elementos educativos. Esta es una de las competencias, hace referencia a desarrollar la competencia digital de los alumnos. Se refiere a desarrollar una actitud hacia los mensajes que emite y también que recibe. Habla de comparar diferentes perspectivas para utilizar las TIC en el aula, desarrollar una programación que permita al alumno aprender de manera autónoma. Este es un aspecto en el que haremos especial hincapié, pues una de las orientaciones metodológicas de la educación actual es el autoaprendizaje del alumno. Y nosotros en este curso intentaremos enseñar una metodología o trabajar una metodología que permita usar las TIC para desarrollar este fin, el autoaprendizaje del alumno. Y finalmente hablaremos de analizar la influencia de las redes sociales en el aprendizaje colaborativo. Uno de los fines de la educación es el aprendizaje colaborativo, y en la sociedad del siglo actual esto se produce a través de las redes sociales. Los bloques de contenido. En este curso se divide en 5 bloques, uno de ellos el de presentación y ya luego 4 bloques. El primer bloque va a ser impartido por mí, Rubén Hernández, y en él vamos a analizar los diferentes modelos tradicionales de enseñanza y la integración de las TIC. Decimos que tradicionalmente han existido 2 modelos, un modelo conductista en el cual el alumno es un sujeto
pasivo, es un mero recipiente de conocimientos y el profesor es el que da esos conocimientos. Este modelo también se basa en la adquisición de hábitos por mediante la repetición, el refuerzo y demás. Y sin embargo existe otro, el contrapuesto a este, es el modelo constructivista, el cual considera que el profesor debe de ser un guía que debe de favorecer, como vemos aquí, el autoaprendizaje del alumno. El sujeto es un sujeto activo participativo, que aprende en un contexto colaborativo, mediante un aprendizaje social, un aprendizaje experiencial. Entonces vamos a ver cómo se utilizan las TIC en ambos elementos y vamos a primar el aprendizaje constructivista, el cual es el que se desarrolla en la sociedad, en la educación del siglo XXI. Y en este gráfica que vemos aquí podemos hacer una crítica a un concepto de la integración de la tecnología, que simplemente su integración ya produce una mejora en las capacidades educativas, o a través de el uso de la tecnología con la metodología adecuada en la que produce esa mejora en la educación o en la calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es Toraini Samar Maritza Niebla, voy a ser vuestra profesora del módulo 2 y parte del módulo 4. Como ha dicho mi compañero, el curso se consta de 4 módulos. El segundo de ellos se denomina cómo podemos integrar las TIC en el aula. En él abordaremos las estrategias que facilitan la labor del docente para promover las TIC, los recursos adecuados para diseñar las propuestas y las diferentes perspectivas para utilizar estas tecnologías en el aula. Podemos observar una visualización general del módulo 2. El bloque 3 se denomina recursos tecnológicos y herramientas 2.0. En él abordaremos los diversos recursos tecnológicos, las herramientas 2.0, las redes sociales que podemos utilizar para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de exponer una serie de pautas para el óptimo uso de la información que nos ofrece Internet, ya que Internet ofrece un abanico de información y debemos seleccionar aquella que es adecuada. El bloque 4 se ha denominado entornos virtuales de aprendizaje, los famosos llamados EVA. En él aprenderán para qué sirven los entornos virtuales de aprendizaje, sus principales características y cuáles son aquellas plataformas que más se usan dentro de los centros. En cuanto a los criterios de evaluación, los podemos observar en el módulo de presentación, además de la información de cada profesor y el correo correspondiente de cada uno de ellos para cualquier duda que tengan. Si pinchamos dentro de los criterios de evaluación, se nos abrirá una pestaña en la cual explicaremos los ítems a evaluar. Por supuesto, van a tener una evaluación continua, deberán de participar en todos los foros y hacer y realizar aquellas tareas que les pedimos. Puntuaremos las tareas de 0 a 10 puntos, cada profesor en su correspondiente módulo. Y por supuesto tendrán una fecha límite para cada una de las tareas, en este caso en cada módulo. Por supuesto, también dentro de las actividades tendremos en cuenta la originalidad, la aportación de fuentes bibliográficas, la contestación adecuada a la situación planteada, el uso de gráficos, infografía, mapas conceptuales, etcétera, que soporten lo expuesto. Los ítems de evaluación destacables de este curso, en este caso, son el 60% de las tareas, un 30% en la participación de foro y el 10% en el cuestionario final que disponen en el último apartado del curso. Los recursos que utilizaremos en el curso son presentaciones de PowerPoint, vídeos de YouTube o Scrum como el que estamos observando, documentos de texto como PDF o Word, hipervínculos, wiki o vídeo o videoconferencia. Hola, soy la profesora Viviana Samantha Baquet y seré la encargada de impartir el módulo 3, cuarto, junto a la profesora Toraini Samar Maricha Niebla. Las actividades que este recurso recoge, podemos decir que en primer lugar aborda la elaboración propia de apuntes sobre el buen uso de Internet y las redes sociales,
ya que al alumnado se le otorgará previamente 2 documentos sobre dichas temáticas para que éste elabore sus propios apuntes. En lugar, la participación crítica en foros. En tercer lugar, la elaboración de objetos de aprendizaje, como por ejemplo el diseño de una actividad en aula, utilizando para ello las TIC, donde se deben escribir las competencias a desarrollar, los criterios de evaluación, los contenidos, los objetivos y la metodología. Todo ello se desarrollará en el aula de cada alumno en el que imparta su docencia. También en cuarto lugar encontramos la creación de mapas conceptuales y documentos de texto. Y en quinto y por lugar, la creación de una wiki, donde se le pedirá al alumnado la creación de unos apuntes sobre los lugares y recursos más idóneos para diseñar las propuestas TIC. Todo ello también se persigue el objetivo de que cada usuario conozca el pensamiento de los demás. Respecto a cómo complementar los módulos, podemos decir que cada uno de ellos dispone de una sesión con el nombre guía, en el que se puede abordar la información acerca de realizarlo. Todo ello podemos verlo dentro de cada carpeta y en este módulo, por ejemplo, que se refiere al primer módulo, puede que sea entre el 4 y el 10 de abril y también te dice lo que debes hacer durante esa semana. Por lo tanto, se da la fecha estimada y las pautas que debe seguir el alumnado para llevarlo a cabo. En este caso, la primera tarea es la visualización de un documento, el segundo es la contestación en el foro, el tercero es la lectura de un artículo, en cuarto lugar la escritura de una entrada en el foro sobre la evolución histórica de la integración de las TIC en la escuela, y por último la realización de una actividad final que hemos dicho anteriormente, que es la actividad en el aula mediante las TIC. Como han dicho mis compañeros, los docentes de este curso somos en primer lugar Rondes González, que será el encargado de impartir el primer módulo, Toraini Samar Marichal-Niebla, que es la encargada de impartir el segundo módulo y en mitad del cuarto, y yo, Viviana Samantha Boquedo de León, que soy la encargada de realizar el tercer módulo y mitad del cuarto junto a mi compañera. Todo ello lo podrán visualizar en la información de contacto que previamente en el módulo de presentación, y también se recoge el vídeo que estamos grabando. Y si pinchamos dentro de cada carpeta donde pone el profesor y seguidamente el nombre, pueden observar los estudios que alberga cada uno de ellos y aparte una foto actual sobre cada uno. Muchas gracias.